Hola, les saluda Gustavo Rodríguez. Me da mucho gusto darles la bienvenida a Voces en Red de Ciudadanos en Red. En esta ocasión vamos a tener una charla muy especial. Una mujer feminista, una mujer de una larga trayectoria, cuya trayectoria no importaría o no tendría mayor implicación si no la conocemos su nombre, o más bien la política no se podría entender sin el nombre de nuestra invitada de hoy. Como ya le decía, ella es una mujer feminista, activista, ha sido diputada, ha participado en diferentes etapas de la vida reciente de nuestro país, secretaria de Estado. Recientemente nos acaba de sorprender a través de sus redes sociales, de un anuncio muy importante sobre una serie que va a dar a conocer a principios del próximo año, donde ella va a contar su vida. ¿Y quién mejor que hablarnos de este tema que Rosario Robles, a quien le damos muchas gracias? Le agradecemos mucho por acompañarnos, Rosario. Gracias por recibirnos. Ay, al contrario, Gus, sabes que lo hago con muchísimo cariño. Tenemos muchos años de participar en la misma trinchera y ahora estamos, mira, tú de aquel lado y yo de este, esperando a ver que sueltes las balas. Pero bateamos del mismo lado. Eso sí. Rosario. Oye, no, eso se puede interpretar mal, ¿eh? No, digamos, bateamos en el mismo... Yo conozco a tu mujer y a tus hijos. Bateamos en el mismo equipo, eso quise decir. Sí, eso sí. Rosario, yo he tenido la suerte, el privilegio, y debo decirlo en público, de trabajar con usted muchos años. Todavía de alguna manera indirecta tengo el privilegio de continuar, pero en esta ocasión, y creo que es la primera vez que hablamos de esta manera, después de tantos viajes, tantas horas de plática, tantos proyectos juntos, pero es la primera vez en que yo tengo la oportunidad de charlar con usted de esta manera. Y yo empezaría preguntándole, Rosario, ¿hay manera de construir o de trabajar por un México sin miedo? Claro que sí, yo creo que en primer lugar se requiere que venzamos el miedo todos y cada uno de nosotros, que salgamos a la calle a exigir al gobierno, a todos los niveles del gobierno, federal, estatal, municipal, que son responsables de que vivamos en paz, con seguridad, con tranquilidad, que salgamos a exigir que le pongan un alto a la violencia, para que podamos estar entre todos tejiendo un México sin miedo. Y creo que además pues hay una condición muy importante, que es el perdón y la reconciliación. Si no nos perdonamos entre nosotros mismos, porque hoy estamos enfrentados entre hermanos, tú vas a las casas y ahí está la polarización a tal nivel que hasta las familias divide, y entonces tenemos que empezar por el perdón y por la reconciliación para tener la fuerza de luchar por este México sin miedo. ¿Eso es Rosario de México? Rosario de México es un documental sobre mi historia, sobre mi vida, con testimonios, con anécdotas. No voy a contar cuando te bajaste del helicóptero, en medio de un gran helicóptero de la Policía Federal, ¿cómo se llamaban esos? Black Hawk o algo así. No, era un MI-1 de la Marina. Y entonces estaban los maestros de Oaxaca, nos tenían asediadas a las mujeres de Prospera, y pues primero baja el helicóptero y todo el mundo dijo, wow, aquí ya vienen, ¿no? Y se baja Gustavo con el delegado de Prospera, que era más chaparrito que él. Ese no viene en la historia. Y los maestros, ay, no, bueno, no, esto así no nos asusta. Esa es una anécdota de su larga historia, pero sobre todo de su trabajo, Rosario. Usted empezó no en la política, empezó en el activismo, en luchar por causas, y sigue luchando por causas. Sí. Este documental de Rosario de México habla de esas causas, habla de su lucha, habla de sus logros, pero también habla de sus miedos, habla de sus preocupaciones. Sí, claro, habla de son los claroscuros de Rosario Robles, es decir, no se trata de contar una novela, se trata de contar mi historia desde la familia de la que yo vengo, una familia con principios, con valores, unos padres que llegaron de la provincia de Coahuila, de Saltillo, a abrirse espacio en esta gran ciudad
y que lo que nos dejaron fue educación y pues empeño por salir adelante, por trabajar, esta enseñanza de saber trabajar para salir adelante. Y después pues como paso de la escuela de monjas al CCH, empiezo a participar en la lucha estudiantil, la Facultad de Economía, desde luego los grandes debates en el Ho Chi Minh, ¿no? Claro, ahí en esas cuatro paredes de que hay que hacer la revolución y cuál nos gusta más, la soviética, la cubana, el modelo chileno es fantástico. Nos tocó ahí en esas cuatro paredes saludar desde luego la revolución sandinista y celebrarla y ver con tristeza y con dolor en cómo se ha convertido ese gran momento de libertad hoy en una dictadura. Y pues de ahí, de esas cuatro paredes, en donde siempre andábamos pensando en otros países menos en el nuestro, aparece Cuauhtémoc Cárdenas y nos pone en el centro el tema de la disputa por la nación. A eso voy, Rosario. Usted, como estudiante en la UNAM, participando en estas pláticas, hablando de comunismo, de izquierda, pensando en una utopía, finalmente, que todos a esa edad más o menos la tenemos, pero finalmente usted sí logró construir una revolución. No en el sentido estricto de la revolución, pero sí a partir de el Frente Democrático Nacional, con el ingeniero Cárdenas, con el recientemente fallecido Porfirio Muñoz Ledo, con Ifigenia Martínez, es decir, gente con una profunda idea de las causas políticas, sociales, sobre todo económicas, más sentidas de la sociedad, que se transformó, ya lo decía yo, no en una revolución, pero sí en algo que finalmente se convirtió en el Partido de la Revolución Democrática. Yo creo que fue una revolución pacífica, porque el PRD, bueno, primero el Frente Democrático Nacional y lo que implica, y este triunfo desde mi punto de vista de Cuauhtémoc Cárdenas en las elecciones de 1988, el gran fraude electoral que recuerdo muy bien después de ese julio, en agosto, en la gran concentración en el Zócalo, previamente este debate en el Frente Democrático, en la dirección del Frente, sobre el camino a seguir. Y Cuauhtémoc decide que tiene que ser la vía constitucional, la vía pacífica, la vía legal, y llama a formar un partido que se forma, el PRD, y creo que es un catalizador, es un concentrador de las grandes luchas sociales que tenía en ese momento el México profundo. Encuentran en el PRD un canal pacífico para expresarse, para luchar por encontrar y ocupar espacios que nos permitieran expresar esas luchas y demandar que se resolvieran esos temas. Y finalmente la izquierda logra una victoria electoral en la posición política más importante de este país. Pero no es la misma izquierda que ustedes forjaron, Rosario. No. Obviamente que siempre aspiramos la izquierda, pues evidentemente a conducir a México. Yo siempre pensé que ese primer gran presidente de la izquierda mexicana sería Cuauhtémoc Cárdenas. Gracias a su lucha ejemplar, logramos tener un órgano electoral autónomo, un padrón confiable, una credencial de elector. Logramos tener una elección para la jefatura de gobierno en la ciudad, que él fue el primer jefe de gobierno electo. Antes los jóvenes no lo saben, pero antes no elegíamos, el presidente nos ponía a quien nos gobernaba en la Ciudad de México. Y es muy importante que todo esto lo hemos logrado, todos estos espacios, a golpe de votos y de luchas permanentes, pero siempre por un canal pacífico. Y de este proceso y de este movimiento surgen quienes hoy nos gobiernan. Desde luego que no todos, ¿no? Porque Bartlett pues estaba del otro lado. A Bartlett fue el que se le cayó el sistema en 1988, ¿no? Claro, se dejaron de contar miles de casillas. Y él es el responsable, junto con quien gobernaba en ese momento, por mucho que le quieran hoy echar la culpa a otros, porque en eso son expertos.
mucha gente que está hoy en el gobierno no participó de esta lucha de 1988, de los años posteriores, no tuvo que enterrar a 500 hombres y mujeres del PRD que en Guerrero y en Michoacán básicamente pues seguían peleando y luchando por esta democracia ya patria para todos, el lema del PRD, y siempre aspiramos a tener esa postura y esa posición de ganar la presidencia de la República. Siempre dije, bueno, pues Cuauhtémoc le pegó y la pegó a la pared, y llegó Fox, se recargó y fue el que la tiró, ¿no? No le costó ningún trabajo. Pero lamentablemente quienes hoy están, de quienes deberíamos de esperar precisamente una continuidad y un respeto a ese legado, ¿no? Pues desde mi punto de vista lo traicionan con las acciones que están llevando a cabo, y mucho menos podemos decir que su principal representante sea un gobernante de izquierda. Puede haber gente de izquierda ahí, lo hay indudablemente, pero que el movimiento, que el partido Morena sea de izquierda y que el presidente Andrés Manuel López Obrador sea de izquierda, yo no lo catalogaría de esa manera. ¿Está Rosario decepcionada con lo que está pasando en el país, con este personaje y otros al frente de las riendas? Me duele porque a pesar de las enormes diferencias, de la ruptura que hubo entre Andrés Manuel López Obrador y yo, desde hace muchos años, a pesar de ser muy, muy cercanos, a pesar de haber hecho todo para que él fuera jefe de gobierno de la Ciudad de México, porque yo esperaba un mejor gobierno. Yo esperaba un gobierno con resultados muy palpables en materia, sobre todo social, que fuera más allá de las dádivas, ¿no? Que fuera en una transformación real de ese México profundo. Y lamentablemente, y creo yo ahí, que él se quedó muy atrapado en el 2006, en su venganza, en su odio, en su resentimiento, en querer cobrar facturas, más que en dedicarse a gobernar. A la mayoría de nosotros, quienes hemos estado cerca y quienes han estado lejos, no nos queda la menor duda de que sobre usted cayó una venganza que la llevó a la cárcel, una venganza que la llevó a tratar o intentar manchar su nombre, su prestigio, su trayectoria. Usted obtuvo, por supuesto, victorias muy importantes en los tribunales, pero también obtuvo victorias muy importantes en la percepción pública. Yo lo he dicho y lo voy a repetir aquí, lo he dicho en privado y ahora lo voy a decir en público. Usted, de ser la enemiga pública número 1, se convirtió en la víctima o la principal presa política, o en la única, en algún momento, presa política de esta administración. Pero no... Bueno, la única, ¿no? Porque tenemos ahí a Chucho Murillo Caram, que no tiene ni por qué estar ahí, porque él no tuvo nada que ver con la desaparición de Pero los cuando usted inició jóvenes con esa audiencia a la que usted misma ha dicho que nunca debió presentarse según le recomendaban y que, bueno, se presentó, yo quiero preguntarle, ¿qué tan diferente es la Rosario Robles que entró a la cárcel y la Rosario Robles que ahora está aquí tratando de hacer patria? Bueno, muy diferente en algunos sentidos. Soy la misma Rosario en cuanto a mi compromiso social, a mi lucha por las causas, pero con un aprendizaje pues muy doloroso, o a un precio muy alto, muy costoso, que fue mi libertad, pero en donde te das cuenta, primero, de que hay prioridades que a veces no tomas en cuenta, ¿no? Que hay situaciones que dejas a un lado porque, como siempre, estás, que la patria es primero y tal, y te olvidas de la familia, me olvidaba de Mariana, de mis hermanos, de mis hermanas, de mis amigos, y fueron los que estuvieron ahí dándome la mano y dándome un soporte. Te olvidas, crees que porque estás arriba del ladrillito, pues ya la hiciste, y de repente te das cuenta que puedes vivir en un lugar de 4x4 y limpiar todos los días tu estancia y bañarte con una cubeta de agua,
juntar agua en la mañana porque no hay, que es la vida y la realidad de millones de mujeres mexicanas. Y sobre todo aprendí una visión diferente del poder, ¿no? Es decir, el poder no asociado necesariamente a un cargo, sino el poder como esta capacidad, esta fuerza, esta energía positiva para cambiar las cosas aún en la situación más adversa, ¿no? ¿De algo se arrepiente Rosario Robles? De haber confiado en extremo, de gente de la que no debía haber confiado, de gente que me traicionó y que, pues ya como me dijo la psicóloga, traigo un punto ciego ahí en el tema de la traición más o menos severo. Y estamos trabajando en eso, porque no es la primera vez. Pero pues la principal traición yo la veo de quien me encarceló. ¿Por qué? Porque no solo fue la venganza de los Padierna y los Bejarano, porque pues, el juez fue a modo y tenía ese apellido, sino esta es una decisión que se tomó desde los más altos niveles, evidentemente por lo que yo representaba. Pero además con todo el peso del Estado. Así es, porque no solamente fue lo judicial, la inhabilitación, el juicio político, todo, ¿no? La inhabilitación de mis cuentas, etcétera. Bueno, de mi única cuenta que tenía. Y entonces, para mí es una traición porque hay gente en la política que sí se ha enriquecido, hay gente en la política que sí ha cometido ilícitos y pues a ellos los chantajearon con sus expedientes y sus carpetas. Y hay hijos de políticos que también se han enriquecido. Y a mí, pues simplemente como no tenía con nada que chantajearme, porque pues, estuvo sentado en esta misma casa desde que estábamos luchando para que fuera presidente del PRD. Yo he vivido en la misma casa siempre, a pesar de todos los cargos que he ocupado. Pues yo creo que lo mínimo, conociéndome, sabiendo cómo soy, que no tengo mayores riquezas, porque pues él tiene todos los instrumentos del Estado para saber que no tenía riquezas y ni un uso indebido de nada o de recursos indebidos, pues me debió de haber llamado, ¿no? Me debió de haber preguntado, me debió de haber dicho, oye, ¿qué pasa con toda esta investigación? ¿Qué es lo que sucede realmente? Y escucharme, si me creía o no, ese ya es otro problema, pero el objetivo no era ese. El objetivo no era la verdad, el objetivo no era la justicia, el objetivo era la venganza, la hazaña, el destrozarme no solo políticamente, sino destrozarme el alma. Pero no pudieron. La misoginia, la venganza, las envidias, ¿cree que usted haya, desde donde estuvo, todavía construyendo política en este país? Sí, claro. Pues simplemente el que haya ido el ministro Saldívar, presidente en ese momento de la Corte, a Santa Marta Catitla, cosa que jamás había sucedido, inédito, pues es un triunfo de esa visión política y de esa política que estaba ahí adentro, ¿no? Más otras situaciones que logramos para las mujeres, muchas de ellas injustamente, igual que yo lo estaba, muchas de ellas pagando por otros, porque se criminaliza a la mujer, y muchas de ellas que a lo mejor cometieron el delito porque cuando te conoces sus historias son verdaderas tragedias personales y que merecen una segunda oportunidad. A lo largo del tiempo ya pagaron, ya han sido años ahí y merecen una segunda oportunidad y no se las da. No se las damos como sociedad porque tendemos a ser punitivos, ¿no? Que se castigue, que castigo. Es más fácil meter a la gente a la cárcel claro, y que ahí se pudra, claro, a crear programas ahora sí de reinserción social, de justicia exacto, restaurativa, de reparo el daño, me perdono y me reconcilio y vamos hacia adelante porque ambas partes quedan frenadas, ¿no? En esa sed de venganza. Yo no digo que cuando has cometido un delito no lo pagues. Lo que digo es que si cometiste un delito, se demostró y hay una sentencia, cada X tiempo se debe de buscar que se revise la situación de esa persona para ver si ya cumple condiciones para reinsertarse en la sociedad. Hablaba usted hace rato
Parecería que no escuché, pero quise dejarlo hasta el final, de una dictadura. ¿Qué tan cerca o qué tan lejos está México de una dictadura en este momento? Bueno, obviamente hoy no es Venezuela, ni es Nicaragua, ¿no? Ni es Rusia, pero hay una tentación autoritaria, ¿no? La concentración del poder en una sola persona es extremadamente peligroso. Este ataque a nuestra división de poderes, particularmente a nuestra Corte, que es la que hace que la ley se respete, que nuestra Constitución se respete, es muy peligroso. El ataque a los opositores, el utilizar la tribuna presidencial para denostar, es muy peligroso, porque si hay pruebas de que haya gente que haya cometido ilícitos, pues que se conduzcan por las vías realmente que son las apropiadas y no como un circo político para denostar a quienes están en el lado opositor. Creo que nos toca a todos y a todas luchar porque no solo por ganar la presidencia de la República el año que viene, que habrá esta pelea tan importante, pero sobre todo impedir que haya una mayoría calificada en las cámaras para que no se consumen estos golpes a la democracia en México. Que aunque el presidente haga campaña de manera ilegal y a contrasenso de todo lo que él siempre luchó y promulgó, llamando a votar por una sola postura, un solo partido en todas las boletas, debemos de entender que los contrapesos, y yo creo que los mexicanos ya lo sabemos, que los contrapesos son necesarios para defender a nuestra democracia y que no se le puede entregar al Ejecutivo todo el poder. Una mayoría calificada para que pueda hacer y deshacer lo que sea con nuestra Constitución y con nuestro marco democrático. Dos preguntas finales a reserva de que usted quiera agregar algo al final. La primera, ya me dijo usted que le duele, ya me dijo usted de qué se arrepiente, pero yo le quiero preguntar, ¿sabe usted perdonar? ¿Quiere perdonar? Lo aprendí, lo aprendes ahí en esas cuatro paredes, porque si no perdonas, te quedas prisionero, aunque salgas. ¿Y ya perdonó? Ya perdoné, porque el perdón es algo como tuyo, interno, ¿no? Es decir, ya tuve la capacidad de dejar eso atrás. Otra cosa es que sea amiga de la persona, ¿verdad? Sí, y otra cosa, pues es que es un paso previo para la reconciliación, y yo no estoy hablando de una reconciliación personal, estoy hablando de una reconciliación de la nación, del país, porque solo unidos, y eso lo aprendí de Mandela porque lo leí mucho, y él fue capaz de salir después de 27 años de un pueblo masacrado, de un apartheid, de sus compañeros exiliados, asesinados o presos como él, a salir a decir hay que perdonarnos y hay que reconciliarnos, y ganó la presidencia de su país y reconstruyó Sudáfrica, unidos todos, y su vicepresidente fue su principal enemigo político, de Klerk. Entonces, híjole, se requiere mucha altura, mucha visión de Estado para lograr estar en esos terrenos, ¿no? Yo hubiera esperado eso de un López Obrador que después de tanto luchar llega a la presidencia, y en lugar de desperdiciar estar en esa silla y todos estos ya 5 años en estas venganzas, haber construido positivamente, creo que estaríamos hablando de otro México. Cuando vimos en sus redes sociales este spot o este tráiler, utilizaba 3 frases importantes. Primero, Rosario a México, ya sabemos que... Sí, pues me llamo Rosario y ya, soy ya de sabemos México. De qué se trata. Es que hay unos que dijeron, ¿cómo le pusieron tipo la Rosa de Guadalupe? No, pues me llamo Rosario. Ahí sí no se lo puede cambiar. Y soy de México, no soy de Ucrania, ni... Obviamente toda mi solidaridad. 2, hablaba de vivir un México sin miedo, pero yo le quiero preguntar, y sobre todo para que le quede el mensaje a la audiencia, Rosario, ¿cómo hacerle desde la perspectiva ciudadana para hacer patria? Hacer patria es ponerte la capa de heroína o de héroe, como la niñita del tráiler, ¿no? Que es la bandera de México.
y salir a dar la pelea, no sentirnos derrotados, ni que esto ya es imposible y que estamos vencidos de antemano. Hacer patria es recuperar a nuestro país a sus principales causas. Hacer patria es no estar pensando nada más en lo electoral. Si no pensamos en el ahora, en el momento, en lo que está sucediendo hoy, evidentemente que no vamos a lograr tener un buen objetivo electoral. Tenemos que acompañar a la gente en su dolor y en su miedo, porque yo en estos recorridos que estoy haciendo, en el Gratitud, ¿no te gusta el nombre? Sí, el Gratitud, claro. En la Ruta de la Gratitud, que pues Mariana hizo esta lucha tan grande de la Ruta por la Libertad, y hoy estamos yendo a agradecer. Lo que la gente dice es que tiene miedo, tiene miedo de salir a la calle. Es más, me dijeron, Gustavo, todos estamos presos y presas, todos tenemos nuestras cárceles, estamos confinados en nuestras casas. Entonces, hacer patria es tejer este México sin miedo. Rosario, se nos ha acabado el tiempo, lamentablemente. Yo me quedaría platicando, como lo hemos hecho muchas veces, pero fuera de cámaras. Agradecerle que nos haya recibido aquí en su casa, esta casa donde usted ha vivido por más de 28 años, esta casa donde estuvo el hoy presidente de la República más de una vez. Así es. Y esta casa donde ahora, déjenme decirlo, vive con su hija, pero próximamente va a tener una sorpresa. Una personita más. Exactamente. Una personita más. Y yo invito al presidente, porque ya ves que ha dicho que quiere que se conozcan las casas de los políticos. Yo quiero que venga a la mía. Que regrese. Que regrese a la mía y que la dé a conocer y que la compare con la que él tiene ahora. No estoy hablando del Palacio Nacional, estoy hablando de su casa, para que veamos pues ahí está si seguimos iguales o no. Está el reto para el presidente de la República, a ver si lo toma. Anda muy ocupado ahorita en otras cosas. Sí, en otras cosas en las que no debería de estar ocupado. Esta es nuestra sección de no lo dije yo. Exacto. Lo dijiste tú, Gustavo. Rosario, muchísimas gracias. ¿Algún mensaje final? No, pues un agradecimiento siempre, Gus, con mucho cariño, un abrazo y mucho éxito en este nuevo espacio. Muchísimas gracias, Rosario. Llegamos al final. Gracias a todas, a todos por atender esta emisión de Ciudadanos en Red. Nos vemos en la próxima ocasión.